Bueno, ya que muchos me habéis preguntado, y bueno, yo tenía pendiente hacer este vídeo, ya que le quería haber hecho antes de la guerra, pero no me ha dado tiempo, así que bueno, en este vídeo os voy a estar mostrando cuáles son pues las 5 marchas que he estado utilizando este KVK. Sí que vale, ahora mismo pues estáis viendo que tengo 6, pero una de ellas la he desbloqueado ya hace muy poco, cuando toda la guerra había terminado. Y bueno, ya he dejado el top de honor, ya he terminado todo y ya estoy volviendo a recolectar con las 5 marchas. Y bueno, para continuar con el desafío a VIP 17, con lo cual, pues lo que he estado utilizando ha sido el VIP 16. También, pues bueno, de skin aquí estáis viendo, la que he utilizado es esta, de un 5% de salud de infantería y que nos quita un poquito de ataque de arqueros, ya que no tengo comprada aún lo que sería pues la skin de Cae la Tarde, que nos da un 5% de daño de habilidad, ya que como aparentemente va a cambiar el meta o están intentando sacar pues más de daño de ataque normal, me voy a esperar un poquito. De estas no me gusta ninguna, de hecho la de infantería tampoco me gusta, ya que tiene muchísima defensa ya en el equipamiento de la infantería y prefiero quedarme aunque sea con un 5 pues con la de la salud. Y bueno, ahora ya sí os voy a mostrar pues las marchas que he estado utilizando. Que bueno, la primera marcha que he utilizado, que es mi marcha principal, es Escipión. Con secundario he utilizado a CJ, ambos están maxeados. Y bueno, igual os preguntáis un poco por qué utilizo a CJ, ya que nadie lo recomienda y demás. Yo he obtenido muy buenos trades, la verdad que me ha gustado muchísimo y llevo utilizándolo bastante tiempo. Lo subí cuando hace tiempo, antes de que cambiase la tecnología. Quería utilizar pues 4 o 5 marchas de infantería, ahora me he cambiado más a mixto, pero básicamente en ese momento le subí y me gusta bastante por el tema de que tienes una reducción de un 50% menos de daño de habilidad, que ahora con un meta en el que todo es daño de habilidad y todo es daño de habilidad, pues que te lo reduzcan un poquito se nota mucho. Además, pues provoca aquí daño de habilidad en forma de abanico hasta 3 objetivos me parece. Luego también me gusta el hecho de que tiene pues bastante velocidad de marcha, tiene un 15%, aquí nos da también un bono de daño de habilidad, con lo cual pues me parece bastante interesante. Y bueno, eso se activa con una probabilidad del 100%. No es que sea muy recomendable utilizar a Sille, pero bueno, a mí me gusta bastante y me ha dado muy buenos resultados con Escipión. No hay mucha bonificación, pues digamos, a lo que son el resto de unidades, pero bueno. El equipamiento que he estado utilizando es este, la verdad que no está nada mal, aunque ahora probablemente haga algunos cambios. Y en cuanto al armamento, he estado utilizando este de por aquí, que la verdad me parece que está bastante bien. Me he centrado más en conseguir daño total que en conseguir pues salud. Creo que un 5% de daño total está muy bien. La inscripción me da otro 2% más de daño de ataque normal. Que bueno, es ataque normal, no es que sea lo mejor. Pero bueno. En mi segunda marcha lo que he utilizado ha sido Guan Yu con Sargon. Guan Yu no le tengo maxeado, le tengo 5-1 o 5-5. Y bueno, Guan Yu me gusta mucho, sobre todo por el silencio, el daño de habilidad que tiene y demás, aunque no me gusta demasiado que si no le pongo un comandante que tenga pues velocidad de marcha es un poco lento esta marcha. Y bueno, por eso he estado utilizando con él a Sargon. Sargon no lo tengo maxeado, le estoy utilizando 5-5-0, lo cual creo que estando en un Reino Imperium no es bueno, ya que hay muchos Sargons que sí que tienen desbloqueada esta habilidad y lo tienen pues maxeado, con lo cual no me gusta demasiado. Y que probablemente o le termine maxeando o termine cambiando la pareja que utilizo con Wang Yu. Entonces, bueno, ahora voy a mostraros el equipamiento de esta marcha. El equipamiento pues está enfocado en tener un poquito más de velocidad, teniendo las 4 piezas del set del conjunto del Imperio, para que nos dé pues
este 10% de velocidad de marcha, que en infantería, sobre todo en Wanyu, se nota bastante. Y bueno, aquí tengo pendiente hacerme un anillo. Bueno, de tercera marcha que he utilizado, ahora mismo no tengo el equipamiento puesto, pero ha sido Nevsky con Juana, que ambos les tengo maxiados. Juana está pues por aquí, ambos están pues maxiados. Y bueno, el equipamiento no lo tengo ahora mismo puesto porque le tengo en la marcha con la que estoy haciendo Bárbaros en área. Pero bueno, básicamente es el que tengo ahora mismo en Heraclio. Y Heraclio pues está pues por aquí. Y bueno, básicamente es este el equipamiento, 4 piezas del set, una que no es del set, para cambiar pronto pues los pantalones y demás. Y bueno, básicamente eso. En cuanto a los armamentos, también les tengo ahora mismo equipados en Heraclio. También me estoy enfocando más en lo que es el daño total, ya que el equipamiento de caballería tiene mucha salud, con lo cual creo que el daño total es bastante bueno, sobre todo en caballería. Tengo una inscripción de un 2,5% de defensa. Esta que me gusta porque reduce el daño total recibido, aunque solo es una probabilidad del 10%. Metalizado que me da un 3,5% de defensa. Y escudo que me da un 2,5% de defensa. Tengo mucha defensa, me gustaría en un futuro poder enfocarme un poquito más de salud. Pero bueno, es lo que tengo ahora mismo. Y como cuarta marcha he estado utilizando a Guan Yu, vamos a Xian Yu, con William, que Guillermo ahora mismo no le tengo muy bien subido, la verdad que solo está 5-5-1. Y bueno, en un futuro, si no cambia mucho el meta, igual le voy subiendo, si no, como ya es un comandante que lleva bastante tiempo, me voy a esperar. Y bueno, el equipamiento que tengo en esta marcha no es que sea lo mejor. Hice este buscando tener pues las 2 piezas del set en salud y con los planos que tenía antes de la guerra. Básicamente todo es épico y bueno, me gustaría también cambiar los accesorios pronto. Y en cuanto a los armamentos, pues los que tengo por aquí ya sí que me he centrado bastante más en salud. Y bueno, muy poquito daño total. Tengo muchos de arquería, cosa que no me gusta. Igual pues intento pues lo que sería transmutar alguno de estos para intentar conseguir algo de más de caballería. Y bueno, las que son las inscripciones, pues esta me da un 30% de obtener un escudo de daño a 100, que no es mucho, pero bueno, es un escudo. Y esta que nos hace sufrir un 1,5% menos de daño, que ya me parece bastante más interesante. Y bueno, como quinta y última marcha he estado utilizando a Boudica, que bueno, esto es lo que tengo ahora mismo. Y solo he hecho esto porque estoy pendiente de ver cómo se mueve lo que van a hacer lo del equipamiento. Y probablemente me quede con las 2 piezas del conjunto. Me cambia estas 2 del KBK y meta aquí 2 de liderazgo probablemente. Todavía lo estoy pensando y bueno, tengo pendiente también meter ahí un cuerno. Y bueno, no la tengo maxiada, la tengo 5-5-1 y la he estado utilizando con Suyelian, que bueno, sí que le tengo ya maxiado. Y bueno, en cuanto al armamento de Boudica, tengo este por aquí, que bueno, está bastante decente en estadísticas. También me he centrado un poquito en buscar daño total, o sea, intento maximizarlo, pero teniendo buenas estadísticas. Y bueno, esta que nos da un 10% de daño de habilidad, que la quería para infantería, pero como ya visteis, si habéis visto vídeos anteriores, pues no me salió. Me tuve que conformar pues con lo que pude de arqueros, ya que solo me quedan 2 transmutaciones. Y bueno, también me gusta tener velocidad de marcha, ya que los arqueros me parecen un poco lentos si llevan más marchas de caballería. Y bueno, esta es la segunda, que es un 2% más de daño a tropas rodeadas, que bueno, estando en un reino imperio prácticamente todas las tropas están rodeadas, así que creo que está bastante bien. Y bueno, creo que no hay más que añadir. Bueno, también tengo como sexta marcha opcional, pues si hace falta, que estando en un reino imperio no hace mucha falta. Tengo a Zenobia, el equipamiento pondría el de la tercera marcha de
infantería, que sería este por aquí, no es muy útil para Garrison. Si no, si lo tuviese que cambiar, pues pondría el principal de infantería, que es el que utilizo en el arca. Y bueno, lo suelo dejar con este que tengo por aquí, de armamentos, que me he enfocado en el daño total también. Y tengo esta inscripción por aquí, que hace que sufra un 2% menos de guarnición. Esta que no es útil, porque no da velocidad de marcha, pero tiene muy buenas estadísticas. Y un poquito menos de daño de contraataque. La de velocidad de marcha está aquí, en la que da pues un 5%, un 0,5% de daño total, que bueno, la he mantenido ahí porque es la mejor que tengo para no tener que estar cambiando todo el rato el armamento. Y la utilizo pues con Jisung Sin, que también le tengo maxeado, y esto fue para un KVK3 cuando volví a migrar para KVK2, ya que no había ninguna Zenobia en mi reino. Y bueno, nos funcionó bastante bien y me lo pasé bastante bien ese KVK. De lo demás no he estado utilizando nada más, sí que bueno, ciertos les he estado metiendo como auxiliares, pero bueno, ya esto lo tengo todo cambiado ya que ha terminado la guerra. Así que pues bueno, nada más. Así creo que sea importante. También he estado utilizando pues lo que son muchas expansiones de estas avanzadas, aunque ahora con la Liga de Osiris y comprar en la tienda ya estoy reponiendo para el siguiente KVK. Con lo cual muy bien, no he utilizado expansiones mejoras de defensa del 10%, sino que simplemente de esta de 5, y cuando tengamos más o menos controlado el campo he metido ataque para intentar ayudar un poquitín más y hacerles más heridos y desgastarles un poquito antes. Y creo que no hay más puntos que poner. Como comandantes esto lo he ido cambiando todo el rato. Así que bueno, principalmente tenía esto, aquí también solía poner a Nevsky, así que poquita cosa más. Y bueno, creo que esto ya ha sido todo. Como estadísticas así, mostré lo que llevo de puntos de muerte totales, que son 5,6 billones de kill points, lo cual creo que está bastante bien, teniendo en cuenta que soy free to play. Y bueno, en cuanto a los muertos, tengo 23 millones de muertos. Y bueno, de ayudas de la alianza 215.000, me gustaría subirle un poco más ese número, pero muchas veces como dejo mucho tiempo lo que son las marchas de gemas recolectando y me voy a hacer otra cosa, pues no estoy muy pendiente de dar ayudas, a no ser que sea en el KVK, ahí sí. Y bueno, creo que ya no hay mucho más que añadir, ahora ya estoy recolectando gemas con las 5 marchas, así que pronto espero estar consiguiendo ese VIP 17 y estar pues obteniendo este 5% de daño total. Y nada, mucho más que decir. En un futuro sí que me gustaría ir al VIP 18, pero está un poquitín lejos. Así que pues bueno, también ya estoy reponiendo gracias a lo que son los bárbaros en área. He conseguido aquí más de 300.000, y aquí también he conseguido más de 100.000 de aceleraciones, y bueno, ya estoy reponiéndome para el siguiente KVK. Así que bueno, todavía no sé cuándo será, si pronto o tarde, pero bueno, creo que esto ha sido todo y bueno, no hay mucho más que decir, así que nos vemos en el próximo vídeo.